Saludos Ecuador, bienvenidos a este servicio informativo de los medios públicos. Recuerde que las noticias de Telediario las puede seguir por las diferentes plataformas digitales de los medios públicos del Ecuador, también por Pública FM. Enseguida les presentamos el resumen de los hechos noticiosos generados durante este fin de semana. Antes, le invitamos a revisar los titulares. El Fondo Monetario Internacional aprobó 643 millones de dólares en asistencia de emergencia para Ecuador. El ministro de Salud actualizó las cifras de la emergencia sanitaria. Pidió a la Contraloría auditar los procesos de contratación pública en hospitales. Las brigadas Guayas Vive ofrece atención integral con el apoyo de los médicos del barrio. Entrega kits de alimentos, fumigación y pruebas de COVID-19. Quito mantendrá la cuarentena y el aislamiento social hasta el próximo 31 de mayo. El COE cantonal de Guayaquil continuará con semáforo en rojo. Por el Día Mundial de la Prensa, el presidente de la República envió un mensaje para reiterar su compromiso por respetarla. Enfrentaremos la pandemia de las noticias falsas, aseguró. En las noticias internacionales, una situación dividida se vive en Europa por el coronavirus. Algunas naciones inician el desconfinamiento. En otras, la pandemia aún avanza con fuerza. En efecto, arrancamos. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprueba 643 millones de dólares en asistencia de emergencia para el Ecuador. Los recursos servirán para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19. La tasa de interés del crédito es de 1.05% y el desembolso se ejecutará el 5 de mayo. El Ecuador extendió una solicitud de asistencia financiera de emergencia bajo el instrumento de financiamiento rápido y el Fondo Monetario Internacional lo aprobó. El monto es de 643 millones y es otorgado porque, según se explica en un comunicado de prensa de la directora gerente Cristina Georgieva, las autoridades de Ecuador han tomado medidas decisivas para contener la propagación del virus y mitigar el impacto socioeconómico de la crisis de salud en los hogares y las empresas, al tiempo que priorizan los esfuerzos para proteger a los pobres y vulnerables. En el comunicado se pone en contexto no solo la situación de la pandemia, sino la fuerte caída de los precios del petróleo y el desafío que eso implica para la economía ecuatoriana. Se requerirá apoyo adicional de otros socios externos y será crítico para cerrar la brecha de financiamiento restante y aliviar las restricciones presupuestarias. A propósito de aquello, la ministra de Gobierno comentó que también se han confirmado otros desembolsos. Pero en estos últimos días se ha aprobado ya el desembolso de 700 millones de dólares del BID y de 650 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Hay además otros recursos de otros multilaterales. Le diría que hasta el momento son más o menos 1.500, 1.600 millones de dólares los que se han confirmado ya como desembolsos. Será el ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien detalle la gestión del gobierno en esta materia, concluyó. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. El presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter también se refirió al tema y publicó: como anuncié, el Fondo Monetario Internacional desembolsará 643 millones. Este financiamiento rápido tiene un interés del 1.05%. Las gestiones del gobierno nacional y la confianza que hemos generado nos ayudan a lograr nuestro mayor objetivo, la reactivación productiva y el empleo. A Ecuador lo sacamos todos, concluye su publicación. Y a propósito del Día Mundial de Prensa, el presidente de la República, Lenín Moreno, envió un mensaje para reiterar su compromiso por respetarla. Dijo que el desafío es mayor durante esta emergencia por el COVID-19 al enfrentar otra pandemia, la de las noticias falsas. La celebración por el Día de la Libertad de Prensa se lo hace en condiciones únicas, excepcionales, dijo el mandatario, por una pandemia que amenaza a millones de personas. Y ese es el nuevo y gran desafío para el ejercicio libre del periodismo y para la libertad de expresión, sostuvo. Porque es precisamente la prensa la única que puede acercarnos en el aislamiento y traernos el mundo a casa. Aquí también se refirió a las fake news o noticias falsas y las calificó como una nueva pandemia. Que se riega sobre todo a través de los medios digitales. Me refiero a la pandemia de las noticias falsas, la información no verificada, el dato manipulado y no contrastado. Las nuevas pandemias mediáticas están haciendo mucho daño.
Para el COVID-19 habrá algún remedio y vacuna, pero para la pandemia mediática solo cabe su aniquilación en una guerra sin tregua, a favor de la verdad, a favor de la ética. Expresó su respeto y apoyo a los periodistas y rindió un homenaje a los trabajadores de la comunicación que durante esta emergencia sanitaria perdieron su vida en el cumplimiento de su deber. Y también ratificó su posición sobre la libertad de prensa y expresión. Esta fecha les recuerda a los gobiernos del mundo su obligación de respetar la libertad de prensa y a los profesionales de la prensa, a reflexionar sobre el ejercicio ético de sus delicadas y fundamentales tareas. En el Ecuador de hoy, la ciudadanía ejerce plenamente su derecho a denunciar las violaciones a la libertad de expresión. En el Ecuador de hoy, los periodistas ejercen su difícil tarea sin censuras ni clausuras. En este día, bien vale recordar esta pequeña gran diferencia. Libertad de prensa, de expresión y de las ideas son elementos primordiales de una sociedad justa y en paz, concluyó el presidente Moreno. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Y sí, este domingo 13 de mayo de 2020 se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. La UNESCO realizará este lunes 4 un debate de alto nivel para analizar los alcances de la lucha en contra de la desinformación en el marco de la COVID-19. Ante la UNESCO, Ecuador envió una carta a la Organización de la ONU en abril y pidió se asigne máxima prioridad y se trate el problema de la difusión de noticias falsas a través de las redes sociales y se debate el tema en el organismo. El encuentro será virtual y participarán el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el presidente de la Federación Internacional de Periodistas, Younes Mohaid, y el secretario de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire. La UNESCO presentará el martes 5 de mayo los últimos datos de su informe sobre Tendencias Mundiales 2020 sobre medios de comunicación y libertad de prensa en tiempos de COVID-19. El ministro de Salud Juan Carlos Ceballos pidió a la Contraloría auditar los procesos de contratación pública en hospitales. En la siguiente nota también les presentamos otros detalles referentes a la emergencia por el COVID-19. Hasta la fecha, cerca de 80.000 pruebas se han realizado. Hay 3.300 pacientes recuperados, es decir, que cumplieron la etapa de aislamiento y que se integran a una nueva normalidad. 1.992 pacientes recibieron el alta hospitalaria y otras 6.225 personas recibieron el alta epidemiológica. Estos son los pacientes o los sujetos que les recuerdo llamaron al 171 y que se les ha dado un seguimiento. Los casos descartados superan a los confirmados. 32.899 se registran en el primer caso y 29.538 en el segundo. Lamentablemente, el número de víctimas, personas fallecidas que han tenido un caso confirmado, llega a 1.568. Al mismo tiempo, el ministro Ceballos se refirió a las alertas sobre la adquisición de equipamiento, insumos médicos y equipos de protección personales. La Contraloría y Fiscalía ya tienen en sus manos la investigación, dijo. Aquellas que sean necesarias para transparentar la gestión pública e identificar y determinar niveles de responsabilidad si se verifican irregularidades. También aseguró que no cederá a presiones políticas y que designará de manera técnica a las nuevas autoridades de los centros hospitalarios. Por su parte, la ministra María Paula Romo confirmó que notificaron su decisión de mantenerse en color rojo 204 municipios. Debemos ser más precavidos y más cuidadosos que nunca. Y en lo político, la ministra sostuvo que espera que la Asamblea Nacional mejore las propuestas de ley enviadas por el Ejecutivo. Porque de eso se trata, de una ley que nos dé opciones para enfrentar la emergencia económica. Nuestro escenario es ese, mejores leyes aprobadas en la Asamblea Nacional. Si se dan escenarios distintos, el momento en el que estos se den, ustedes conocerán la respuesta del gobierno. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Y justamente la Asamblea Nacional continuará este lunes a las 10 de la mañana con el debate en primera instancia del proyecto de ley de apoyo humanitario que envió como urgente
el Ejecutivo. La propuesta de ley busca crear una contribución especial para recaudar 1.400 millones de dólares de aportes provenientes de personas naturales y empresas, recursos que se prevé destinar para enfrentar la crisis económica que vive el país por la pandemia del COVID-19. El proyecto original remitido por el Ejecutivo ha sido modificado en un 70%, mientras que el primer debate de la propuesta de ley de ordenamiento de las finanzas públicas se llevó a cabo este domingo en la sesión virtual. Se trataron todos los temas del orden del día. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, rechazó los criterios expuestos, sobre todo en redes sociales, en el sentido de que los proyectos urgentes entrarían en vigor por el Ministerio de la Ley. Aseguró que la Asamblea se pronunciará en los plazos que le otorga la Constitución. La ciudad de Quito mantendrá la cuarentena y el aislamiento social hasta el próximo 31 de mayo. El Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano oficializó el semáforo rojo en la capital. Desde el 4 de mayo regirán nuevos horarios de taxis y de entrega de productos a domicilio, pero permanecerá vigente la suspensión laboral y el toque de queda. Ya es oficial. El último viernes las autoridades quiteñas decidieron mantener la cuarentena en la urbe capitalina un mes más. El Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano resolvió que para frenar los contagios de COVID-19 en el distrito se aplicará el semáforo rojo de la nueva normalidad dispuesta por el gobierno de Ecuador desde el 4 de mayo. Esta decisión del organismo, presidido por el alcalde Jorge Yunda, se la tomó en base a la resolución emitida por el Consejo Metropolitano en la que los ediles no dieron paso a la fase de distanciamiento social. Ante ello, la ciudadanía manifiesta su acuerdo y sentencia que más vale prevenir antes que lamentar. Hay que acatarlos, lamentablemente es así, cuidarnos como debe de ser y esperar la orden para poder abrir nuestros negocios, mi estimado. No, que todavía las personas estén en la casa para que el virus no se siga propagando más, porque si salen seguramente se van a infectar más. El incremento de los contagios comunitarios en la capital, el incumplimiento de la ciudadanía a las restricciones y el mal uso de los salvoconductos establecidos por las autoridades fueron las tres causas por las que se amplió el confinamiento en la urbe. Para que no nos contagiemos. No todavía. Pero ¿qué cambiará y qué no con el semáforo rojo en Quito? 1. Con la aplicación de este sistema regirá un nuevo horario de taxis. Ahora, su servicio lo prestarán de 6 de la mañana a 10 de la noche y se mantiene la restricción vehicular por placas. 2. También se amplía los horarios de entrega de productos y actividades comerciales a domicilios de 7 de la mañana a 22 horas. 3. Habrá una reactivación comercial de manera virtual, es decir, se autorizan actividades comerciales únicamente a domicilios y no se permite la atención al cliente en los locales. Y 4. La jornada laboral presencial seguirá suspendida. El toque de queda se mantendrá de 14 horas a 5 de la mañana. Los vehículos particulares podrán circular un día a la semana, es decir, de 5 de la mañana a 14 horas, respetando el último dígito de las placas. El sábado y domingo no habrá autorización para el tránsito de autos. Las reglas de salvoconducto se mantienen igual que ahora. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, ofreció la tarde de este domingo una rueda de prensa en la que habló sobre las acciones tomadas por el Distrito Metropolitano ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Durante la misma, el alcalde indicó que mientras dure la emergencia sanitaria, el transporte público se mantendrá con tarifa cero para las personas que trabajan en la primera línea. Además, informó que en la capital 10 personas murieron en las calles en el contexto del COVID-19. El burgomaestre aseguró que el municipio se toma 30 minutos en llegar al lugar en el que se registra un deceso en el espacio público. El cadáver es cremado y las cenizas entregadas a los allegados al día siguiente. Y también por resolución del COE cantonal, Guayaquil continuará con semáforo en rojo. El toque de queda se mantiene. El transporte público solo será para los trabajadores de salud y la cadena de alimentos y las ventas solo se permitirán con entrega a domicilio. Este es el panorama que se vivió este fin de semana en varios sectores de Guayaquil. Gente irrespetando el distanciamiento social en los mercados en el norte y sur de la ciudad, mientras otros salieron hasta a jugar pelota.
A partir de este 4 de mayo y hasta segunda orden, Guayaquil, la ciudad epicentro del COVID-19, se mantendrá en semáforo rojo. Así lo decidió el COE cantonal durante la sesión instalada este 2 de mayo. Las ventas y pedidos se realizarán bajo las modalidades online y vía telefónica hasta las 22 horas, con entrega a domicilio. No se permitirá la apertura de locales con atención presencial ni ventana de servicios. Solo se implementan las rutas de la salud y la gente que puede salir es la relacionada con la salud o la cadena alimenticia. No se pueden abrir ningún otro tipo de local que no esté relacionado con esto, salvo las entregas a domicilio que las implementó el COE nacional. Cada local que no se pertenezca a la cadena alimenticia de salud será lamentablemente clausurado. Todos los vehículos deberán tener salvoconducto con nombre de la empresa, RUC y factura. Los empleados deberán contar con doble control de bioseguridad antes y después de la jornada, además de acceso a atención médica inmediata en caso de una emergencia. El servicio de taxi será de 5 a 22 horas y según el dígito que le corresponda. En cuanto al plan piloto del sector de la construcción, el COE cantonal continúa recibiendo las solicitudes para autorizar su funcionamiento. Reactivación segura. Los protocolos de bioseguridad son importantes, fundamentales para salvar vidas, para proteger empleos, para proteger trabajadores. Reempezando con escaso número de participantes, pero todo controlado. Se mantiene la suspensión de la jornada laboral, con excepción de los sectores esenciales permitidos hasta ahora. El toque de queda continúa desde las 14 hasta las 5 horas. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. El e-commerce es una realidad no nueva, pero ahora se adapta y potencia su uso a propósito de la exigencia del distanciamiento social por la emergencia sanitaria. Ponga atención a varios casos con los que buscamos ejemplificar el potencial del comercio electrónico. Emprendedores, empresas e industrias, clientes y consumidores adoptan dinámicas desde la lógica del comercio electrónico. Ahora Gabriela procura hacer pedidos a domicilio de los productos de primera necesidad. ¿Ya tengo listo su pedido? Este ejemplo refleja lo que ya venía sucediendo en el Ecuador, pues hasta el año 2018, a través del comercio electrónico, se movió alrededor de $1.200 millones. Cifra importante, pero todavía distante de lo que ocurre en los países de mayor desarrollo económico, aunque la emergencia sanitaria potencia las oportunidades. Desde que el coronavirus, el COVID-19 llegó a Latinoamérica, 1.7 millones de personas se han convertido en nuevos compradores online. Entonces, el estudio te dice que los productos de salud, alimentos, artículos de entretenimiento han sido los más demandados por los latinoamericanos durante el periodo de aislamiento. Porque se usan herramientas tecnológicas y desarrollan soluciones. Por ejemplo, las empresas ya consolidadas fortalecieron sus líneas de distribución y pusieron a disposición de sus clientes, a través de sus páginas web, números telefónicos de acuerdo a la zona, sector o barrio en el que se encuentren. Se hace una llamada o por un WhatsApp directamente al distribuidor de cada zona y en un máximo de 48 horas se entrega el producto en el domicilio de la persona que lo solicitó. Otras industrias se convirtieron en intermediarias para poner a disposición la logística de distribución para la entrega de productos de pequeñas empresas que no contaban con ese contingente. Tiendacerca.es tenemos cerca de 2 semanas en esto y hoy hablamos de 264,000 ingresos diarios, es increíble. Y hasta ahora pues tenemos más de 100 llamadas diarias. La reactivación productiva y financiera en tiempos de coronavirus a través del comercio electrónico también se expresa en alianzas entre los gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones de productores agrícolas, emprendedores, artesanos, pequeñas y medianas empresas y también para la gran industria. La Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva es una muestra de aquello. Pero sobre todo, el valor agregado de esto es que va directamente desde el productor hacia el usuario final, sin intermediación. En cualquier caso y particularidad, el comercio electrónico gana terreno. Vanessa, desde su experiencia como emprendedora, lo confirma. Normalmente nosotros funcionamos bastante bien,
pero con esta emergencia creo que se ha incrementado muchísimo más. Es súper importante las redes sociales. Y a pesar de los pasos dados para consolidar el comercio electrónico, todavía es necesario afinar los factores que detienen su uso, como la falta de educación en el proceso de compra, la inseguridad de portales o sitios web, la desconfianza de brindar datos de las tarjetas de crédito o la fuerza de la costumbre por ver y tocar el producto previo a la compra. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Desde el 4 de mayo, las 24 provincias del Ecuador pasamos de la fase de aislamiento al distanciamiento social. Atento, Ecuador. Esto no quiere decir que la emergencia sanitaria ha terminado. Por el contrario, asumimos un compromiso mucho más alto en la lucha contra el coronavirus. Además, la autoridad cantonal deberá analizar la situación en su jurisdicción, ver si las condiciones son favorables para retomar cierto tipo de actividades con las debidas precauciones y decidir el cambio de medidas. Recuerda que el mejor lugar para enfrentar esta pandemia sigue siendo tu casa y la mejor arma son tus manos limpias. Seguimos con más noticias. Este viernes inició la segunda fase de la entrega del bono de protección familiar por la emergencia sanitaria. Este beneficio se extendió para 550,000 familias más. En la segunda fase de entrega del bono de protección familiar, 550,000 familias se suman como beneficiarias del pago único de $120, apoyo emergente que se entregará entre el 1 de mayo y el 30 de junio. En total, 950,000 familias que viven del día a día, cuyos ingresos mensuales son inferiores a $400 y que no cobran el bono de desarrollo humano, se beneficiarán del bono emergente creado por el gobierno para solventar la crisis sanitaria por el COVID-19. Para conocer si accede a este beneficio, con su número de cédula ingrese a www.inclusion.gov.es. De clic en la opción Conoce si eres beneficiario del bono de protección familiar por la emergencia. En la nueva ventana hace clic en el recuadro que indica No soy un robot y finalmente ingresa su número de cédula. O también puede llamar a preguntar en el call center 1-800-002-002. Para evitar aglomeraciones, el pago del bono será íntegro y para ello se dispusieron en todo el país 10.200 puntos de pago de la Red Financiera Nacional, que incluyen corresponsales no bancarios, como Banco del Barrio, Tu Banco Banco y Mi Vecino, que funcionan en tiendas, farmacias o pequeños supermercados. Usted podrá cobrar de acuerdo al último dígito de su número de cédula. Por ejemplo, si termina en 1, podrá acudir el 1, el 11 o el 21. Las autoridades indicaron que los beneficiarios de la primera etapa que no pudieron cobrar en abril también podrán acceder al cobro único de $120. Y si ya recibió los primeros $60 en este mes, recibirá la otra mitad. Olga Velasco, Medios Públicos. El general Armando Freire es el nuevo comandante del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE. Durante el acto solemne, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, agradeció la labor de los agentes y se cumplió 1 minuto de silencio para los caídos durante la pandemia. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, participaron en el acto donde se oficializó al general Armando Freire como comandante del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El segundo mandatario agradeció la labor de los agentes durante la emergencia. En una de las crisis más graves y más riesgosas que ha visto la humanidad, no solo el Ecuador. Sin miedo, pero con mucho respeto a una enfermedad terrible, desde el primer día, sin dudarlo, estuvieron dándole una mano a sus compatriotas para que hoy podamos contar una historia más tranquila, con más paz. Las cifras en la lucha contra el COVID han mejorado significativamente. El comandante Freire enfatizó el respaldo logístico y moral de los representantes del Estado y reiteró su compromiso con la nación. Todos los vigilantes a nivel nacional estamos conscientes de ese apoyo incondicional que ustedes han brindado. Nuestro señor ministro ha estado en diferentes cantones, provincias, dándonos una parte logística, apoyándonos de mejor manera y especialmente dándonos su apoyo moral. Nosotros es una institución que está en primera línea y la que tiene la mayor cantidad de filtros dentro de las 8 provincias. Y así lo estamos demostrando y así vamos a permanecer.
en el pie de lucha. Muchos hemos caído, muchos, pero nos hemos levantado y enseguida vamos de nuevo al frente de nuestro control de tránsito. En total son 4.680 agentes de la CTE distribuidos en 8 provincias. Durante el acto se rindió un minuto de silencio en tributo a los 14 agentes que han fallecido en cumplimiento de su deber y que perdieron la vida víctimas del COVID-19. Comprendan que tenemos que hacer un esfuerzo más. Tengamos eso claro porque si no, con mucha facilidad podríamos volver a la situación de inicios del mes de abril. Una situación lamentable, dolorosa, en donde ustedes fueron capaces de hacer cosas que jamás imaginaron que tenían que hacer. Sobre todo el equipo de la OIAT. El trabajo que ellos han hecho, sus compañeros, en el manejo de fallecidos en la ciudad de Guayaquil es admirable. Realmente se han ganado el respeto de toda la ciudadanía, en los momentos más duros, en circunstancias que jamás pensamos vivir. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y también en Guayaquil se instaló por tercera ocasión un punto de abastecimiento directo denominado De la Mata a la Mesa para comercializar productos a precios justos y con todas las medidas de bioseguridad. El vicepresidente Otto Sonnenholzner y el ministro de Agricultura Javier Lasso constataron el buen funcionamiento de este espacio de comercialización. Cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad y distanciamiento social, se desarrolló en la explanada del Estadio Modelo de Guayaquil el punto de abastecimiento directo De la Mata a la Mesa. Reactivar las ferias De la Mata a la Mesa. Estas ferias las hacíamos antes de la emergencia a diario, en forma simultánea en muchas ciudades del país. Hoy estamos con el ministro de Agricultura viendo cómo se pueden realizar sin afectar las normas de bioseguridad y poner en riesgo la salud de los productores y de los consumidores. La idea es poder acercar al productor directamente al consumidor para que accedan sin especulación a los productos de primera necesidad. El vicepresidente Otto Sonnenholzner, el ministro de Agricultura Javier Lasso y el gobernador del Guayas constataron el adecuado funcionamiento del punto, que por tercera semana consecutiva se instala en Guayaquil. El objetivo es ofrecer a la ciudadanía alimentos a precio justo, favoreciendo la venta directa por parte de agricultores. Y la idea es continuarla para que venga cada vez más gente, más consumidores, a apostarle a la compra nacional y en este caso a los agricultores. Gracias al Ministerio de Agricultura, quien ha hecho todo esto posible, que se llegue directamente del huerto a la casa. La población pudo abastecerse de productos de la sierra y la costa, además de contar con todas las medidas de bioseguridad. Bueno, invitamos a toda la población los días viernes desde las 7 de la mañana en adelante. Tenemos de todo. Producto fresco, recién cultivado y sin especulación de precio. El vicepresidente Sonnenholzner hace un llamado a la ciudadanía a no descuidarse, pues la movilidad ha aumentado en los últimos días. Hagamos conciencia, no permitamos que retrocedamos. Hemos avanzado un mundo, hemos avanzado una cantidad inimaginable en la lucha contra el COVID. Está en sus manos no retroceder. Antes de la emergencia, se realizaban 133 ferias de la Mata a la Mesa semanalmente en varias ciudades del país. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Las brigadas Guayas Vive ofrece atención integral con el apoyo de los médicos del barrio. Este fin de semana llegaron con kits alimenticios, fumigación y pruebas de COVID-19 hasta el barrio Cuba, al sur de Guayaquil, y también a la cooperativa San Francisco, al noroeste de la ciudad. Más de 1.500 familias en la cooperativa San Francisco 1 y 2 al norte de Guayaquil se beneficiaron de la entrega de víveres, productos de primera necesidad y atención médica preventiva contra el COVID-19. Aquí atrás vive un señor que está enfermo, fuera bonito que lo vean. Gracias al Señor, pero por aquí, gracias a Dios, no nos ha tocado la enfermedad, gracias al Señor, porque todos estamos primeramente con el de arriba. Imagínense, ya otro día más, la gente quizás se vuelve loca todo esto. Le agradecemos mucho y gracias por todo. Por esa hermosa gestión de los kits para todas las comunidades, las personas que necesitan. ¿Sí? Gracias y que Dios los bendiga a todos.
El recorrido fue liderado por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, que constataron de cerca el cumplimiento responsable de la entrega de las donaciones a las personas más necesitadas. Durante la visita, también se atendió a un niño con discapacidad. Muchas personas que por las circunstancias no han podido atender una consulta externa, no han podido hacerse un chequeo médico. Estamos aprovechando con las brigadas de médicos del barrio para llegar a las puertas de las casas de estas personas y darles atención de salud. Mejorando los servicios de las brigadas que ya tienen algunas semanas ayudando a las personas a poderse quedar en casa, sobre todo aquellos que tienen que luchar hoy con un enemigo feroz que es el hambre. La dificultad al no poder salir a trabajar nos obliga a nosotros a responder y poder llegar con alimentos y atención en salud y fumigación para poder lograr prolongar este aislamiento unos días más. Así que mi personal, casa por casa, es decir, todo lo que necesitan las familias ecuatorianas para mejorar su calidad de vida. Son momentos duros que estamos viviendo no solamente como país, como Ecuador, sino la humanidad entera, pero estamos aquí desde el día 1 trabajando de la mano con todo el gobierno para mejorar la calidad de vida de todos ustedes. La ayuda humanitaria además benefició a familias con alto índice de precariedad en el barrio Cuba, al sur de la urbe porteña. A esta logística se suma la tarea de galenos que realizan pruebas de hisopado y fumigación puerta a puerta, alcanzando hasta la fecha a más de 30.000 familias. Los kits de alimentos también incluyen banano y camarones donados por los gremios de estos sectores privados. Estamos evaluando cuál es la evolución, el desarrollo de la pandemia en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, pero también acercando la ayuda, acercando la solución para mejorar la calidad de vida de todos. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. El presidente de la República, a través de su cuenta Twitter, informó que se entregaron canastas con productos del campo en diferentes ciudades del país a precios módicos. Agrotienda es una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería que arrancó en Pichincha y que ya tiene presencia en 21 provincias del país. Hasta el momento se han entregado más de 12.000 canastas con alimentos. Como consumidor, agradecer a Agrotienda del Ministerio de Agricultura porque ha hecho posible la entrega de una canasta bastante completa a un precio muy razonable, muy económico. El GAT municipal del Cantón Colta firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Inclusión Económica y Social para ayudar en la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud Pública recibió insumos médicos, trajes de protección, pruebas rápidas, medicamentos para pacientes con COVID-19 y kits de desinfección destinados a los centros de salud y al Hospital Básico Público Escobar del Cantón Colta en la provincia de Chimborazo. El Ministerio de Inclusión Económica y Social entregará ayuda humanitaria de kits de alimentos a las personas que se encuentran en cercos epidemiológicos por el COVID-19 y a grupos en estados de vulnerabilidad de atención prioritaria. La gobernadora de Chimborazo, Luisa Loza Valverde, fue testigo de este acto de solidaridad y corresponsabilidad. El puerto marítimo en Guayaquil maneja el 90% de la carga de productos exportables ecuatorianos. El apoyo al sector exportador, la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas, realizó operativos de control para custodiar los contenedores que salen desde los terminales portuarios. 80 militares, 40 policías y personal de la Autoridad de Tránsito Municipal, que forman parte de la Fuerza de Reacción de Tarea Conjunta número 2 Guayas, custodió los convoyes que transportan mercadería de exportación de los terminales portuarios que se encuentran en el sector de la Isla Trinitaria al sur de Guayaquil. El personal escoltó a los vehículos que transportan mercaderías en sitios estratégicos del sector para evitar ser víctimas de asaltos durante su trayectoria por este importante corredor comercial de Guayaquil. Esta noche hemos cumplido un patrullaje y presencia militar aquí en los puertos marítimos en apoyo a la Policía Nacional y a la Agencia de Tránsito del Guayas, cuyo objetivo ha sido hacer la presencia militar, recorrer las áreas críticas que se encuentran dentro de este puerto marítimo
y también haciendo concientizar a la población de que estén dentro de sus casas. Entonces esa es la actividad que hemos cumplido desde las 20 horas hasta las 22 horas. No hemos tenido ninguna novedad y hemos cumplido la misión en este día. Los oficiales también ejecutaron controles para que se cumpla el toque de queda y la restricción de movilidad y circulación vehicular. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. En las parroquias del norte de Quito y valles aledaños se prohíbe el comercio informal con el propósito de evitar aglomeraciones de gente y fortalecer el distanciamiento social para enfrentar al COVID-19. Durante los patrullajes realizados este domingo, el secretario de Seguridad de Quito informó de la futura reubicación de decenas de comerciantes informales en 56 mercados que cumplieron la cuarentena. El objetivo de estos operativos disuasivos fue impedir la presencia de todo tipo de comercio informal en aceras y calles de barrios del norte de Quito con el propósito de fortalecer el distanciamiento social para enfrentar al COVID-19. Así lo informó César Díaz, secretario de Seguridad del municipio de Quito. En que se les ha dicho a los comerciantes autónomos que la calle no es el sitio de expendio de productos. En este momento necesitamos todos los quiteños todo el espacio público que dispongamos para mantener el distanciamiento y evitar la propagación del virus. Durante los patrullajes realizados la mañana y tarde del domingo por efectivos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y agentes metropolitanos, el secretario de Seguridad de Quito informó de la futura reubicación de decenas de comerciantes informales en 56 mercados que cumplieron la cuarentena y que se habilitarán en las próximas semanas. Ayudarles en toda la infraestructura que tiene Quito y de manera pues que sus productos estén garantizados para el expendio y también para el consumo humano. Los operativos se los realizó en parroquias del norte y valles de Quito. Entonces vamos a alcanzar dos objetivos, el control de precios y también vamos a aperturar estos 56 ferias y plataformas de las que no estén en cuarentena. El titular de la Secretaría de Seguridad indicó que este trabajo se encamina a dejar libres y sin aglomeraciones las veredas y calles de la urbe quiteña y sus alrededores, condiciones que en el futuro aportarán a un posible cambio de color de semáforo y por consecuencia pasar del aislamiento al distanciamiento social de forma segura en la capital. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y el municipio de Quito informó que luego llegó un nuevo cargamento con 50.000 nuevas pruebas para diagnosticar casos de COVID-19. Este es el tercer cargamento de un total de 200.000 pruebas que compró la alcaldía de Quito en una etapa inicial de adquisición de estos insumos. Con las pruebas, las autoridades del municipio capitalino buscan fortalecer la prevención para frenar la expansión de la pandemia. El Comité Nacional de Operaciones de Emergencias, COE, y las gobernaciones del país coordinan la llegada de compatriotas desde el exterior a sus respectivas localidades. En Manabí, este viernes arribó el primer vuelo humanitario desde Cancún, México, con 84 pasajeros de Guayas, Esmeraldas y Pichincha. En los vuelos se cumplen los protocolos de prevención y se exige a los pasajeros acatar el aislamiento preventivo obligatorio en hoteles de Manta y Quito. En Pastaza, el gobernador, el Servicio de Gestión de Riesgos y la Prefectura abrieron un corredor humanitario para que alumnos de la Universidad Estatal Amazónica retornen a sus hogares. Los jóvenes son de Napo, Orellana, Sucumbíos, Pichincha, Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Los estudiantes fueron sometidos a observación y seguimiento médico para descartar el contagio del COVID-19. Y luego de 28 días, un paciente de 35 años de edad que se infectó con el COVID-19 recibió atención en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga de Cuenca para luego ser dado de alta y regresar a su casa. El paciente recibió asistencia mecánica respiratoria y asistencia en el área de infectología para mantenerse con vida. Su esposa, quien permaneció pendiente de la evolución de su cónyuge, agradeció al personal médico por el respaldo que recibieron. Wilmer
sobreviviente del COVID-19, expresó también su agradecimiento a los médicos de la Casa de Salud. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Vamos con más noticias. Ponga atención, por favor. Pablo Romero, ex secretario de Inteligencia en el gobierno de Rafael Correa, enfrentará una tercera acusación por poseer, presuntamente, objetos prohibidos en su celda. La noche de este sábado, la policía encontró un celular y un chip en la celda de Pablo Romero, ex secretario de Inteligencia. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, así lo confirmó. Porque esto en sí mismo es un delito. Es el delito de tener objetos prohibidos que no puede tener ninguna persona privada de libertad. El artículo 275 del Código Integral Penal lo señala y establece una sanción con cárcel de 1 a 3 años. Pero el abogado de Romero asegura que su defendido más bien alertó de dicho objeto y lo entregó a una guía penitenciaria. A Pablo le introdujeron en su celda ese celular y por medio de eso le estaban extorsionando. Esto significa, además de eso, que él no tiene las seguridades debidas y que existe la persecución política. Dijo que Romero no ha recibido visitas en 45 días, que su defensa no fue notificada sobre el caso y que apelará a la decisión del juez al calificar la flagrancia, a pesar de las irregularidades que considera se cometieron. Le ordenaron la prisión preventiva y sobre la base de eso, pues yo apelaré. El exfuncionario se encuentra recluido en la cárcel de El Inca, en Quito, desde el pasado 21 de febrero de este año, luego de ser extraditado desde Madrid, España, y enfrenta 2 procesos judiciales. Uno, por el presunto secuestro del activista político Fernando Valda en 2012, y otro, por presunto peculado en el denominado caso Caminito. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. En la parroquia de Calderón, al norte de Quito, delincuentes golpearon y apuñalaron a un trabajador de los medios públicos cuando venía en horas de la madrugada al canal. Los vecinos de este sector solicitan un mayor apoyo de la policía para frenar la delincuencia que actúa en plena emergencia sanitaria. La parroquia Calderón en el extremo norte de Quito se debate entre el incremento de los casos por COVID-19 y la delincuencia. En las siguientes imágenes captadas por un video de seguridad del sector, se observa a 2 individuos asaltar con armas blancas a una persona que en esos momentos se dirigía a su lugar de trabajo. Lo arrinconan, le quitan sus pertenencias y por si no fuese suficiente, le propinan algunos golpes. Después se marchan campantes por la calle. Afortunadamente, la víctima, que trabaja en los medios públicos, no sufrió heridas de gravedad y se encuentra bien. Visitamos el sector de Calderón. Los moradores se muestran preocupados ante los asaltos perpetrados, sobre todo en horas de la noche y madrugada. Aprovechan que a esas horas las personas salen o regresan de sus trabajos. Sé que por allá, por el puente para ir allá abajo, ahí saben robar. Pero ya después aquí, creo que en la noche ahí. Ahí no hay cómo ya con estos ladrones, ya no hay cómo con estos ladrones, pero tratan de ver de qué manera va a robar. Eso no es, dice, por la enfermedad que tenemos, pero no, es por vagancia o ya. Este tipo de hechos no son aislados. En el mes de marzo, un ciudadano fue asesinado por unos individuos mientras le arrebataban el celular. Por esta razón, los habitantes de esta popular parroquia de la urbe capitalina realizaron una marcha para exigir a la Policía Nacional que refuerce los patrullajes. La verdad, yo tengo como una media hora aquí y no se ha visto nada de policía. Hoy exigen mayor presencia policial en altas horas de la noche y madrugada para garantizar el traslado seguro de la ciudadanía a sus trabajos. Ya se hizo un llamado incluso, pero nada, no. ¿No hay una respuesta inmediata de la policía? No. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. 2 ríos de la ciudad de Cuenca se desbordaron debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Organismos de socorro y personal del municipio de la capital Azuaya atendieron la emergencia que afortunadamente no causó pérdidas humanas. Así lucían varios sectores de la ciudad de Cuenca, inundados por el desbordamiento de los ríos Yanuncay y Tomebamba. Las intensas lluvias registradas en las últimas horas incrementaron el caudal de los afluentes, lo que causó que ciertos sectores de la ciudad se anegaran. Sectores de Barabón, en el sector de la isla, acá en el sector de la Río Roma,
y algunos sectores aguas más abajo. Sectores como la Avenida 1 de Mayo, Avenida de las Américas, Tres Puentes y la empresa eléctrica se vieron afectados por el desbordamiento de los ríos. El agua ingresó a varias viviendas, causando daños materiales. Ventaja aún no hemos tenido daños personales. Algunos daños materiales por el ingreso del agua a las viviendas. Lo importante es que la salud de las personas está en buen estado. La fuerza del agua causó que 2 árboles sean derribados a la altura de la Avenida 1 de Mayo y 12 de octubre, causando daños en una casa del sector. No, gracias a Dios, no había la conserje, pero no le ha pasado nada, gracias a Dios todo bien. Hay personas que están realizando pescas y por prevención para ellos estamos haciendo recorridos constantemente. Si bien los caudales de los ríos han disminuido en las últimas horas, las autoridades recomiendan mantener cuidado y no acercarse a los ríos Yanuncay, Tomebamba, Tarqui y Machángara, ya que las lluvias continuarán en estos días. Fabricio Ceballos, Medios Públicos. Seguimos con más noticias. Una situación dividida se vive en Europa por el coronavirus. En algunas naciones se inicia el desconfinamiento, en otras la pandemia, que aún avanza, se la siente todavía con fuerza. Inició el desconfinamiento en varios países de Europa. Los españoles ya pueden salir nuevamente a las calles tras casi 50 días de confinamiento. Y este lunes empezará un plan de 3 fases para lograr la denominada nueva normalidad tras la epidemia. En Italia se mantiene la tendencia a la baja en las cifras de afectados por coronavirus. Los últimos datos confirman 192 fallecimientos, los números más bajos desde que inició la pandemia en el país. Por ello, el gobierno planea aliviar las restricciones que impuso hace 7 semanas para frenar la propagación del coronavirus. Si se me permite usar una metáfora futbolística, está empezando el segundo tiempo. Y ahora todos tenemos claro que no sabemos cuánto durará y cómo acabará. No debemos olvidar los sacrificios que hemos hecho en el primer tiempo. En Rusia, al contrario, la situación se agrava. Actualmente es el 6º país más afectado por el virus. Tan solo en Moscú se calcula que el 2% de la población está contagiada, es decir, unas 250.000 personas. Así que las autoridades moscovitas piden respetar el autoaislamiento que rige en la capital rusa hasta el 11 de mayo. Medida similar a la aplicada en Francia, donde no solo se reabrirán comercios, sino que también se plantea la reactivación de las actividades académicas dentro de 2 semanas. El 11 de mayo, si se dan las condiciones, la regla general será la libertad de circulación y los franceses no tendrán que llevar un salvoconducto para salir a la calle. En todo el territorio francés, el uso de mascarillas será obligatorio. Coralía Pérez, Medios Públicos. Y en China, donde los casos locales e importados de coronavirus están controlados, las autoridades decidieron reabrir la emblemática Ciudad Prohibida luego de 3 meses de permanecer cerrada por las medidas de confinamiento. El aforo es limitado, solo se venden 5.000 entradas diarias de las 80.000 que se emitían. Los visitantes deben ingresar con mascarilla y mantener el distanciamiento social. Los ciudadanos disfrutan sus primeras vacaciones de 5 días a propósito del Día del Trabajador, tras varios meses de estricto confinamiento. Este se considera un gran paso para la reactivación económica del país asiático. Aquí finalizamos las noticias. Le invitamos a seguir en la programación de los medios públicos del Ecuador. Agradecemos también a nuestro compañero Edison Velázquez, quien estuvo en la interpretación en lengua de señas para la comunidad sorda. Recuerde, este 4 de mayo inicia una nueva etapa, la del distanciamiento social, y la disciplina ciudadana es clave para combatir al COVID-19. Gracias, Ecuador. Un abrazo.